Me encantaba mi trabajo. Era guardia en un parque eólico. Lo único que tenía que hacer era hacer rondas varias veces por la noche para asegurarme de que nadie manipulaba las turbinas eólicas. Leía muchos libros y cuando me aburría, me llevaba mi reproductor de DVD portátil y veía películas toda la noche. Lo único que interrumpía el tiempo eran las patrullas. Llegaba todas las noches sobre las 9 y me relevaba el turno de día. No había mucho que hacer a las 9 de la mañana. Me paraba al lado del guardia al que relevaba. Nos saludábamos. Me avisaba si ocurría algo durante el día y seguía su camino. No recuerdo que me dijera más que había visto un ciervo o quizá un oso. Había una docena de molinos repartidos a lo largo de 8 kilómetros, cada uno conectado por un camino de tierra. Cuando empecé a trabajar para esta empresa, salía a comprobar las cerraduras de las puertas de acceso a cada molino. Después de 5 años, paso con el coche y apenas miro las cosas. La mayoría de las veces sigo viendo mi película o programa mientras conduzco. No hay mucho tráfico en este camino de tierra. Solo caí en una zanja una vez, pero saqué el coche con la mínima dificultad. Lo peor fue la vergüenza. Una noche tenía prisa y llegaba tarde. Me subí al coche y volé hacia el lugar de trabajo con algo rondándome la cabeza. Llegué a tiempo, recibí mi informe y me instalé en mi rutina. Hice mi primera vuelta sin problemas. Acababa de anochecer y el mundo se sumía en la oscuridad nocturna. Se habían estado formando nubes durante toda la tarde y vi una bandada de pavos cruzando mi camino cerca de uno de los campos. Eso significaba que se avecinaba una tormenta. Mi primera pasada fue una brisa. No pasó nada. Ni siquiera vi ninguno de los animales que suelo ver, excepto tal vez los pavos, porque iba a haber tormenta. Los demás animales se prepararon y se acomodaron donde quiera que estuvieran. El viaje alrededor del círculo de tierra de 8 kilómetros duró unos 30 minutos. No les gusta que vayamos muy rápido, y técnicamente se supone que tenemos que comprobar la puerta de cada aerogenerador. Los demás conductores y yo cronometramos el tiempo para que pareciera que lo estábamos comprobando. Volví al edificio principal poco después de las 9:30. Saqué mi reproductor de DVD portátil y empecé a ver Jungla de Cristal. Por supuesto, me quedé dormido. Me desperté cuando empezaban los créditos. «Mierda», me dije, recordando mi vuelta perdida. Puse el coche en marcha y me dirigí hacia los aerogeneradores. Fue entonces cuando recordé lo que había olvidado. La luz intermitente anunciaba poco combustible. Me maldije por haber olvidado repostar ayer de camino a casa. Esta es mi segunda vuelta, pensé. Debería tener suficiente para pasar el resto de la noche y llegar a una gasolinera. Me aferré a este pensamiento durante el resto de la noche. Mi segunda vuelta fue tranquila. Mis ojos no dejaban de mirar el indicador de combustible, pero no podía hacer nada. Una vez que pasabas la noche allí, tenías que quedarte. Si te pillaban conduciendo fuera del trabajo, te despedían. No quería perder un trabajo tan bueno, así que me quedé. Aunque hubo un par de veces que me planteé un viaje rápido de 3 kilómetros a la gasolinera. El problema era mi jefe. Era un poco capullo y le gustaba hacer inspecciones sorpresa a todas horas de la noche. Le gustaba hacerse el simpático y aparecer para ver si necesitaba algo. Pero yo sabía por qué estaba allí realmente. Si aparecía esta noche, le pediría unos cuantos litros de gasolina. Tal vez eso resolvería mi problema y evitaría que viniera tan a menudo. A mitad de mi segunda película, Jungla de Cristal 2, naturalmente salí a dar mi siguiente vuelta. Acababa de empezar a llover, así que se me empañaban los cristales y el desempañador no funcionaba demasiado bien. Para cuando llegué a mi cuarta vuelta, el tiempo había decidido pasar de una lluvia ligeramente molesta a coger a los animales y dirigirse al arca. Llovía tanto que apenas podía ver hacia adelante. Conduje a gatas. La lluvia había hecho surcos en la carretera, en algunas de las depresiones más bajas. Había charcos por toda la carretera.
Me alegré de conducir un jeep. Estaba en medio de uno de los grandes charcos cuando se me paró el motor. Arranqué y arranqué, pero fue inútil. Me había quedado sin gasolina. Nunca lo lograría. Ahora podía oírlo. Dentro de 5 años, el otro tipo estaría contando la historia del idiota que se quedó sin gasolina en medio de una tormenta. Así que ahora tenía que tomar una decisión. ¿Me quedo en el coche y aguanto la tormenta? ¿O vuelvo andando al edificio principal y espero al turno de día? Miré el reloj. Faltaban casi 8 horas para que llegara mi relevo. Tal y como estaba lloviendo, era imposible que pudiera volver andando. Si hubiera habido un bidón de gasolina de emergencia lleno de combustible, podría haberlo considerado. Pero hacía tiempo que no había gasolina en la lata. Otro maravilloso regalo del idiota de mi jefe. Dijo que era un desperdicio de gasolina dejarla reposar y envejecer. Supongo que nunca se le pasó por la cabeza el concepto de emergencia. No quería agotar la batería, así que dejé de ver películas. Me senté y escuché cómo la lluvia golpeaba el techo del coche, como si alguien estuviera soltando canicas desde el cielo. Fue entonces cuando mi mente empezó a jugarme malas pasadas. Supongo que estaba tan aburrida como yo y decidió divertirse un poco. Estaba silbando una melodía desafinada que hace que la gente se ponga algodón en los oídos, cuando miré por el retrovisor y el espejo me devolvió la mirada. Juré que vi un par de ojos mirando por la ventanilla trasera. Me di la vuelta tan rápido que me crujió el cuello, pero no había nada. Pulsé el botón de cierre de la puerta para asegurarme, como si eso fuera a ayudar. En medio de la nada, bajó un aguacero. Mis silbidos eran cada vez más fuertes mientras hacía todo lo posible por evitar mirarme en el espejo. Finalmente fue demasiado. Mis ojos se sintieron atraídos por el espejo como por un imán. Me miré. No había nada. Me reí nerviosamente de mí misma por ser tan estúpida y apoyé la cabeza en el reposacabezas. No recuerdo haberme dormido, pero sí recuerdo haberme despertado sin nada. Ni el sonido de la lluvia, ni el de los animales, ni siquiera el de los grillos. Era inquietante. Bajé la ventanilla unos centímetros y escuché. Seguía sin haber sonido. Ni siquiera el zumbido de las aspas de los aerogeneradores al girar. Miré a la más cercana y las aspas estaban inmóviles. No era habitual que el viento estuviera tan calmado que no pudiera reunir la energía suficiente para hacer girar las aspas. Miré el reloj y me di cuenta de que había dormido 4 horas. Las nubes de tormenta se habían disipado y había aparecido la luna. No estaba llena del todo, pero brillaba lo suficiente como para iluminar el suelo y proyectar cientos de sombras sobre los árboles que me rodeaban. Era una noche preciosa, el tipo de noche que me hacía alegrarme de vivir en la Pensilvania rural. Me hizo reconsiderar seriamente la posibilidad de esperar en el jeep hasta la mañana siguiente. Mi mente mantenía un tira y afloja mientras tarareaba. ¿Debo quedarme o debo irme? Volví a mirar el reloj. En menos de 4 horas, mi relevo cruzaría la puerta. ¿Qué haría si yo no estuviera allí? Sería mucho más fácil explicárselo y dejar que repostara que esperara que diera su primera vuelta y me encontrara sentada en medio de la carretera. Estaba decidido. Cogí la linterna de la guantera y me quedé un buen rato mirando la pistola que tenía al lado. Me lo pensé, pero decidí dejarla. La mayoría de los animales de estos bosques no quieren saber nada de los humanos, y a los demás se les puede espantar fácilmente con un poco de griterío. Cerré la puerta al salir y mi pie aterrizó en un charco profundo. Suspiré mientras el agua rezumaba más allá de mi tobillo y llenaba mi zapatilla. El charco rodeaba todo el coche. Medía fácilmente 3 metros de ancho. Sabía que saltar sobre un pie solo serviría para mojarme la ropa, así que puse el segundo pie y cerré la puerta. Empecé a vadear el charco hacia el otro lado hasta que encontré tierra firme. Iluminé la turbina eólica más cercana. Era el número 5. Sabía que era el más alejado de la puerta, que estaba a medio camino.
No importaba si iba hacia adelante o hacia atrás. Decidí avanzar y comencé mi viaje. Durante la primera parte del trayecto, lo único que oí fue el crujido de mis zapatos. Era desconcertante tener como única compañía el silencio total y cientos de sombras proyectadas por los árboles. Dirigí la linterna hacia los árboles y vi muchos ojos que me devolvían la mirada, pero estaban en silencio. Era como si estuvieran sentados en los bancos de una iglesia y yo caminara por el pasillo buscando mi asiento. El tamaño de los ojos variaba de pequeño a bastante grande, pero ninguno de ellos emitió sonido alguno. ¿De verdad me tenían miedo? Hice una pausa para descansar y fue entonces cuando lo oí. Una pisada detrás de mí. No fue un golpe fuerte. Era un suave crujido de hierba bajo un pie grande. Me di la vuelta y encendí la luz donde creía haber oído el ruido, pero no había nada. Giré la luz, pero lo único que vi fue un camino de grava y un sinfín de árboles. Ver nada era probablemente peor que ver algo. Un ciervo, un oso, incluso un coyote habría sido algo con lo que podría haberme enfrentado, espantado, combatido. Pero nada creó este vacío que mi mente llenó con todo tipo de criaturas horribles. El inquietante silencio continuó mientras yo empezaba a caminar más rápido sin pensar. Incluso el crujido de mis zapatos parecía más fuerte en ausencia de sonido. Empecé a pensar en mi destino. Era tentador atajar por el bosque y ahorrar mucho tiempo, ya que aún me quedaba un largo bucle de carretera. Si hubiera sido de día, quizá lo habría considerado en plena noche, pero con una luna casi llena sobre mi hombro y a horas del amanecer. No me lo pensé. Pensé que tal vez silbar me calmaría los nervios. Intenté silbar la melodía más alegre que se me ocurrió, pero el eco volvió a mí doblado y retorcido como la canción infantil de una película de terror. Dejé de silbar al poco de empezar. Iba por la mitad de una estrofa cuando la melodía murió en mis labios. El repentino e inesperado silencio me trajo el terrible regalo de otro paso detrás de mí. Me giré lo más rápido que pude, alumbrando con la linterna a mi alrededor. Esta vez, mi mente no se permitió el lujo de asustarme con nada. Esta vez, vi un par de ojos. Eran grandes y rojos, pero lo más inquietante era su distancia del suelo. Fuera lo que fuera, sus ojos estaban a unos 2 metros del suelo. Estaba a 40 o 50 metros de distancia, escondido detrás de un árbol. Pero esos ojos me van a perseguir por el resto de mi vida. Desafortunadamente, no sabía cuánto tiempo sería, especialmente con una criatura tan monstruosamente grande, obviamente acechándome. Me gustaría decir que sopesé cuidadosamente mis opciones y llegué a una solución razonable sobre lo que era esta criatura y cómo tratar con ella. Pero no fue así. Corrí como si me persiguiera el mismísimo diablo. Me sorprendió encontrarme aferrado a mi linterna. Encontré una velocidad que no sabía que tenía. La desesperación hace eso. Mi mente corría más rápido que mis pies, pero no encontraba ninguna solución. Podía oír los pasos acercándose detrás de mí. Iba a atraparme. Era solo cuestión de tiempo. Y entonces mi salvación apareció ante mí como un faro para un pescador perdido. Uno de los aerogeneradores se alzaba ante mí. Conocía el código para entrar por si alguna vez tenía una emergencia y necesitaba apagar uno. No creía que pudiera correr más rápido, pero cuando oí los pasos detrás de mí y vi mi salvación frente a mí, me sentí como el correcaminos, cuando aceleró y desapareció en una nube de humo. Por supuesto, todo esto estaba en mi mente. La realidad rompió mi ilusión cuando el sonido de unos enormes pies se acercó. Ya no le importaba el sigilo. Ahora podía oírlo en el camino de tierra. Mi curiosidad quería darse la vuelta y al menos identificar a mi perseguidor. Pero me obligué a concentrarme en lo que tenía delante. Tropezar por falta de concentración o por ver a la criatura que sería mi perdición sería desastroso. El monolito de 400 pies se alzaba ante mí.
Imaginé dónde estaba el teclado, sabiendo que solo tenía una oportunidad de introducir el código antes de morir. A medida que se acercaba el rescate, cundía el pánico. Me obsesioné con la idea de que me atraparían en cualquier momento. No tengo ni idea de lo que me hizo hacerlo, aparte de puro terror y desesperación, pero agarré lo único que tenía a mi disposición, mi linterna, y la lancé hacia atrás. Por algún milagro, oí un ruido sordo y un leve gemido. Los sonidos venían de mucho más cerca de lo que yo quería, pero aún así me negué a mirar atrás. Llegué a la puerta de la turbina, marqué el código y abrí de un tirón, con los brazos tensos por el peso. En cuanto estuve dentro, cerré la puerta, pero justo antes de que se cerrara, unos enormes dedos aparecieron en la puerta. Tiré con todas mis fuerzas, sintiendo que mis músculos se tensaban hasta romperse. De alguna manera, la puerta continuó su impulso hacia el cierre. Los dedos gigantes quedaron atrapados entre la puerta y el marco. Desaparecieron y oí un aullido inhumano desde el otro lado. Cuando cerré y atranqué la puerta, me desplomé en el suelo, jadeando, mientras mi mente reproducía la imagen de los dedos apareciendo en la puerta como una reproducción congelada. Vi con asombrosa claridad que los dedos eran del tamaño de una salchicha. Estaban cubiertos de pelo castaño y de ellos sobresalían garras. Me tumbé en el suelo, jadeando, buscando alguna salida, pero sin encontrar ninguna. Por el momento me sentía a salvo. ¿Pero cuánto duraría? ¿Cómo me encontraría alguien aquí? ¿Buscarían siquiera? ¿O pensarían que me había perdido en el bosque? Y la mayor pregunta de todas, ¿qué demonios era esa cosa? No quería especular porque las posibles respuestas eran demasiado horribles para comprenderlas, sobre todo con lo que fuera que todavía estaba ahí fuera. Justo cuando sentí que mi nivel de adrenalina bajaba, llamaron a la puerta. Resonó en el enorme tubo hueco que ahora era mi salvación y mi prisión. Me levanté de un salto, sin saber qué hacer. Mi única salida eran las garras de un monstruo. Miré a mi alrededor en busca de ayuda, pero no encontré ninguna. Me resigné a esperar mi inevitable desaparición. La puerta vibraba con cada impacto. Sabía que era de metal resistente, pero incluso el metal tiene su punto de rotura. Mientras escudriñaba la pequeña habitación, de solo 3 metros de ancho, mis ojos se dirigieron hacia arriba. Allí, pegada a un lado, había una escalera. Subía hasta el infinito. Parecía no tener fin. Por suerte, había luces a lo largo del lateral cada pocos metros, pero no era mucho consuelo. Me pregunté qué opciones tenía: esperar aquí a que la puerta se derrumbara, o hacer una subida imposible en línea recta sin paradas de descanso, sin tiempos muertos, sin vuelta atrás. Si subía, sería todo o nada. Abandonar a mitad de camino solo significaba que tendría que volver a bajar hasta mi desesperada situación actual. No tenía ni idea de si tenía la fuerza o la resistencia para semejante escalada, pero otra ronda de golpes en la puerta me hizo decidirme. Me subí tímidamente a la escalera, como si esperara a que el peldaño cediera bajo mi pie. Al cabo de un momento, subí el segundo, luego el tercero. El cuarto peldaño estuvo a punto de provocar un desastre. Resbalé y caí de espaldas al suelo, cayendo en un charco. Esto me recordó dolorosamente que mis zapatos estaban empapados. Aunque había almohadillas de agarre en los peldaños, tuve que tener mucho cuidado y pisar con el arco del pie, no con la planta. Me levanté y comprobé si tenía alguna herida. Estaba seguro de que tendría 1 o 2 moratones si sobrevivía. Pero aparte de eso, lo único que estaba herido era mi orgullo. La llamada a la puerta volvió a centrar mis prioridades. Me puse de pie y comencé a subir la escalera, esta vez utilizando el arco del pie. Empecé despacio, asegurándome de que cada punto de apoyo era seguro antes de pasar al siguiente peldaño. Pronto fui ganando confianza y avanzando un poco más rápido. Mi respiración se volvió agitada a medida que el esfuerzo me restaba energía. Me arrepentí de no haber cenado. Hice una pausa en mi ascenso,
y enganché el brazo a la escalera para no caerme mientras recuperaba el aliento. Fue entonces cuando cometí 2 errores. Uno fue mirar hacia arriba, el otro fue mirar hacia abajo. Cuando miré hacia arriba, parecía que no estaba más cerca de la cima que cuando empecé. Cuando miré hacia abajo, vi que había avanzado lo suficiente como para matarme si tropezaba. Cuando miré hacia abajo, vi otra cosa que me hizo llorar. Había varios arneses de seguridad colgados de la pared. Junto a la escalera había un cable metálico. Por un momento me planteé volver a bajar para coger un arnés, pero me di cuenta de que tal vez no tendría fuerzas para volver a subir. El resto de la escalada se me hizo eterna. Mis descansos eran cada vez más frecuentes y largos. Mis pies me pedían a gritos que descansara. Estaba casi completamente agotada cuando miré hacia arriba y vi la cima de la escalera. La emoción me llevó el resto del camino. Bajé de lo alto de la escalera y me desplomé sobre el rellano metálico. Permanecí tumbado lo que me pareció una eternidad hasta que recuperé las fuerzas. Atravesé la puerta que conducía a la sala del generador. Era estrecha porque la maquinaria ocupaba casi todo el espacio. Había una pequeña pasarela junto al generador y una escotilla que se abría para salir al exterior. Miré a mi alrededor y encontré un arnés de seguridad. Me lo puse y sujeté la cuerda a un gancho. Cuando abrí la escotilla para salir al exterior, había amanecido y el mundo estaba iluminado con el brillante color naranja de la madrugada. La belleza me sobrecogió tanto que no me di cuenta de que el viento, que había estado en calma después de la tormenta, soplaba ahora contra mí, amenazando con hacerme perder el equilibrio. Tropecé, agradecido por la cuerda de seguridad. Vi cómo una de las enormes palas pasaba a pocos metros de mí. Mi única razón para arriesgarme era mirar hacia abajo y ver si mi perseguidor se había dado por vencido y se había marchado. Me asomé lentamente por la ladera, luchando contra el mareo provocado por la altura. Eché un vistazo a los pequeños árboles que había debajo y no vi nada fuera de lo normal. Estaba a punto de volver a entrar cuando un movimiento me llamó la atención. Era la criatura. Había llegado por el otro lado de la base de la turbina. Me maravilló lo pequeña que parecía desde aquí arriba. Aún así, me planteaba el enigma de cómo escapar. Volví a entrar y busqué la respuesta. Tras una breve búsqueda, encontré una radio entre los mandos de la pared. Pulsé un botón y sonó una alarma. Volví a pulsarlo para silenciarla. Probé con otro botón y escuché estática. «¿Hola? ¿Hola? ¿Alguien puede oírme?», dije al micrófono. Volví a repetirlo y seguía habiendo interferencias. Al tercer intento, contestó mi jefe. «¿Qué demonios haces en una de las unidades?». Era una emergencia. Era la única forma de ponerme en contacto con alguien. ¿Cuál era la emergencia? Preferí no decirlo. Dije por radio, ¿puedes venir a buscarme? ¿En qué unidad estás? 6. Va a tardar un rato. ¿Cuánto tiempo? Como cuando llegue, refunfuñó. La línea volvió a quedarse estática. Sentí cierto alivio de que al menos alguien supiera dónde estaba y viniera a buscarme. Finalmente, por curiosidad, volví a salir y me incliné para ver cómo estaba la criatura. Lo que vi me heló la sangre. La criatura me miró. Debía de haber oído la alarma. Y así fue. La cosa que atormentaría mis pesadillas durante años. Comenzó a trepar por el exterior de la turbina eólica. Mis ojos fueron atraídos por la horrible visión y no podía apartar la mirada. Esperaba que se soltara y cayera, pero no fue así. Se acercaba más y más. Cuando estaba a mitad de camino, mi mente se dio cuenta del peligro y mi cuerpo entró en acción. Volví a sumergirme y cerré la escotilla. Desaté la cuerda de seguridad y volví a la escalera principal. Bajar por la escalera me llevó mucho menos tiempo que subir. Varias veces, con las prisas, estuve a punto de resbalar en la vía rápida. Esto acabó en muerte, pero al final lo conseguí. Mientras me tomaba un momento para recuperar el aliento, oí que atacaban la parte superior de la turbina.
Los golpes reverberaron por el tubo, haciéndolo sonar aún más fuerte. Abrí la puerta lo más silenciosamente que pude, esperando que el ruido que hacía la criatura arriba tapara mi salida. Al hacerlo, algunos pelos castaños cayeron al suelo. Los recogí y me los guardé en el bolsillo. Al abrir lentamente la puerta, ésta crujió ligeramente. De repente, el ruido sobre mí cesó. El corazón se me subió a la garganta. Dejé de respirar. Mi mente me envió imágenes inútiles de la criatura saltando y haciéndome pedazos. Mientras permanecía inmóvil como una estatua, olí humo. Miré hacia arriba y vi unos penachos negros que salían de la turbina. Corrí hacia mi jeep tan rápido como pude. Me negué a mirar cuando oí un rugido detrás de mí. Casi choco con el coche de mi jefe al doblar la esquina. Pero, ¿qué demonios? Me dijo. Sal, mira, mira, dije señalando la turbina. Ya veo. ¿Qué demonios has hecho? No, no, no. Mira, dije señalando el humo negro. ¿Qué se supone que tengo que ver sino millones de dólares, literalmente convirtiéndose en humo? Me detuve y miré hacia el avión en llamas, pero no había ninguna criatura. Me subí al coche y cerré la puerta de un portazo. Mira, ¿podemos irnos, por favor? Se quedó mirándome. Luego subió al coche y condujo de vuelta al edificio principal. Durante todo el trayecto no dejé de mirar detrás de nosotros. Aparcó delante del edificio y me miró. Vas a tener que responder a algunas preguntas. Sí, lo sé. ¿Podría alguien ir a buscar mi coche? Me quedé sin gasolina. Por eso estaba en la turbina. ¿Por qué no esperaste en el coche?, preguntó. Abrí la boca para contestar y luego me di cuenta de lo que iba a decir. Me detuve y lo dejé sin decir. Muy bien, dijo. Sal, enviaré a alguien a por el coche. Le seguí dentro y me tumbé en el sofá de la sala de descanso. Poco después, un compañero de trabajo me despertó. Aquí están las llaves de tu coche. Está aparcado fuera y el arbusto quiere verlo, dijo. Cogí las llaves, miré a la derecha, hacia el despacho del jefe, y luego a la izquierda, hacia la salida. Solo necesité un momento de decisión para girar a la izquierda y salir por esa puerta. Nunca volví, pero el recuerdo de aquella noche nunca me ha abandonado y nunca lo hará. Al día siguiente leí en el periódico lo del incendio de la turbina y cómo habían encontrado el cadáver de un oso que debió de quedar atrapado en el incendio. Pero yo lo sabía. Sabía que la empresa me perseguiría por destruir su costosa turbina. También sabía que si decía la verdad, me llevarían en un camión de goma. En cualquier caso, desaparecería y mi historia nunca se contaría. Encontré un grupo especializado en fenómenos inexplicables. Entré en su oficina con una bolsa en el bolsillo que contenía 3 pelos marrones. Sabía que querrían escuchar mi historia.